página 415. Trabajo, una historia de cómo empleamos el tiempo, por James Suzman, 2020. Capítulo 14. La muerte de un asalariado. 14.4. Trabajos no esenciales, de puro relleno. Muchos economistas consideran que la rápida expansión del sector servicios sigue de manera inevitable a la industrialización a gran escala. También se suele considerar que es el rasgo distintivo de las sociedades postindustriales. Esta, al menos, era la opinión de Colin Clark, el economista más implicado en el desarrollo del hoy consolidado modelo de los tres sectores de la economía. En 1940, Clark predijo de manera precisa en sus escritos el crecimiento del sector servicios en economías como la de Gran Bretaña durante las 8 décadas siguientes. Observó que, a medida que la riqueza total de una economía aumentaba como consecuencia del crecimiento del capital, el desarrollo tecnológico y la mejora de la productividad, también lo haría la demanda de servicios, lo que compensaría las pérdidas de puestos de trabajo en la pesca, la agricultura y la minería, el sector primario. Clark era un economista con mentalidad social. Creía que además de trabajar para crear una economía estable y productiva, los economistas tenían el deber moral de ayudar a obtener la distribución de riqueza justa entre individuos y grupos. A pesar de ello, su modelo de posindustrialización ha sido muy criticado desde entonces, en particular por comentaristas de la izquierda económica, que lo consideran un modelo de desarrollo capitalista disfrazado de modelo de desarrollo humano. El famoso modelo gráfico de Clark, que muestra la evolución en el tiempo de la relación entre los tres sectores, es una representación precisa de lo que ha pasado en las economías de Europa Occidental, Japón y Estados Unidos. Otras economías, entre ellas la de China, también parecen estar siguiendo el camino que Clark predijo. Los servicios crecen ininterrumpidamente en proporción al declive de la agricultura, y la importancia de la manufactura decae progresivamente. Pero es difícil pensar que el enorme aumento de las profesiones en el sector servicios sea una respuesta a necesidades verdaderas y profundas, o siquiera a los esfuerzos de anunciantes e influencers para convencernos de su importancia. El otro problema del modelo de Clark es que, si bien es un fenómeno nuevo que la mayoría de una población nacional trabaje en el sector servicios, este sector es tan viejo como las ciudades más arcaicas, aunque los servicios no fueran mucho más allá de sus murallas. Incluso en las ciudades antiguas más grandes, como Roma, la manufactura era una industria de nivel relativamente bajo, y el consumo notorio era exclusivo de los patricios y los mercaderes más ricos. Muy probablemente lo mismo ocurría en otras ciudades antiguas como Uruk, donde la mayoría de la población estaba constituida por sacerdotes, administradores, contables, soldados y, al parecer, camareros. Es difícil atribuir el predominio de los trabajos del sector servicios en ciudades antiguas como Uruk, Memphis, Luoyang o Roma al aumento de una demanda de servicios tras el ascenso de la productividad manufacturera. Si adoptamos una perspectiva a más largo plazo de nuestra relación con el trabajo, tal vez existan otras maneras de interpretar la rápida expansión del sector servicios, a medida que las economías se vuelven cada vez más posindustriales. Una es reconocer que muchos servicios, pero en absoluto todos, responden a necesidades humanas fundamentales, que también constituyen nuestra herencia evolutiva y que no se satisfacen fácilmente en ciudades donde la gente no forma parte de comunidades sociales pequeñas y muy unidas. Los médicos existen porque nos gusta vivir y porque no nos gusta el dolor. Los artistas existen para darnos placer. Los peluqueros existen porque a algunos de nosotros nos gusta tener buen aspecto o necesitamos un oído amigo que nos escuche. Los DJ existen porque nos gusta bailar y los burócratas porque incluso los anarquistas más apasionados quieren que los autobuses sean puntuales. La demanda de esta clase de servicios no aumenta como resultado de mejoras en la manufactura. Siempre ha existido. En realidad,
cuando la agricultura y la manufactura fueron suficientemente productivas para permitir que mucha gente no centrara la mayor parte de su tiempo y energía produciendo o haciendo cosas, estas otras necesidades fundamentales se amplificaron. Otra manera de interpretar la expansión del sector servicios es en relación con la cultura del trabajo que tan profundamente nos han inculcado desde la revolución agrícola. Se trata de una cultura que nos hace intolerantes con los gorrones y canoniza el empleo retribuido como base de nuestro contrato social con los demás, aunque muchos trabajos no tengan mucha más finalidad que mantener a la gente ocupada. Esto a su vez nos habla de la relación fundamental entre la vida, la energía, el orden y la entropía. De igual manera que los tejedores enmascarados y los tilonorrínquidos utilizan su excedente de energía para construir estructuras elaboradas y con frecuencia innecesarias, los humanos, cuando han obtenido excedentes de energía continuados, siempre los han dedicado a algo con un sentido. Desde esta perspectiva, la aparición de muchas profesiones antiguas del sector servicios fue simplemente una consecuencia de que en el momento y lugar en el que se produce un excedente de energía relevante y sostenido, la gente, y otros organismos, han encontrado maneras creativas de ponerlo en uso. En el caso de los humanos, esto implicó el desarrollo de una miríada de habilidades extraordinarias y muy distintas, cuyo aprendizaje y ejecución con frecuencia nos produce gran satisfacción. Es la razón por la que las ciudades siempre han sido crisoles de las artes, la intriga, la curiosidad y el descubrimiento. El sector servicios, que incluye a neurocirujanos, profesores universitarios, banqueros, cocineros de comida rápida y astrólogos de vibraciones cuánticas tántricas, es ahora tan grande y tan diverso que ha dejado de ser particularmente útil para que los analistas intenten comprender las fluctuaciones de nuestros mercados laborales. Como cabría suponer, ahora los académicos consideran que la división de los sectores económicos de Clark está obsoleta. Algunos han propuesto añadir otro sector, el cuaternario, para que incluya específicamente los ordenadores, la programación informática, la investigación y otras industrias innovadoras de alta tecnología como la genómica. Pero esto también resulta problemático, dada la medida en que las tecnologías digitales han transformado otros sectores económicos. En consecuencia, la mayoría de los analistas prefieren dividir el sector en funciones más pequeñas como, entre otras, la hostelería y el turismo, los servicios financieros y la sanidad. Otros han propuesto una reconfiguración más radical del sector servicios y, con ella, del conjunto de la economía. Algunas de estas ideas se remontan a las economías occidentales de posguerra, cuando los gobiernos eran más proclives a diseñar primero buenas políticas sociales y ver después cómo las pagaban, en lugar de hacer buenas políticas económicas y preguntarse qué bienes sociales podrían vincularse a ellas. En la mayoría de esas ideas se halla la noción fundamental de que la manera en que los mercados asignan valor rara vez es un reflejo justo de la manera en que lo hacen la mayoría de las personas. Por ejemplo, la gente de la que dependemos para que eduque a nuestros hijos o nos cuide cuando estamos enfermos cobra bastante menos que quienes se ganan la vida asesorando a los ricos sobre cómo evitar impuestos o quienes diseñan nuevas formas de bombardearnos con una incesante publicidad no deseada. En consecuencia, algunos analistas propugnan desagregar el sector servicios para identificar mejor las clases de valor no monetario, como la salud o la felicidad, que crean los distintos trabajos. Nadie duda del valor no monetario que aportan los médicos, los enfermeros, los maestros, los recogedores de basura, los fontaneros, los limpiadores, los conductores de autobús y los bomberos. Y si bien varían las opiniones sobre lo que cuenta como entretenimiento, poca gente discute que también son importantes los artistas, los cocineros, los músicos, los guías turísticos, los hosteleros, los masajistas y otras personas cuyo trabajo implica generar felicidad en los demás, estimularles o inspirarles.
Uno de los planteamientos más novedosos para volver a categorizar las funciones del sector servicios es el propuesto por el antropólogo David Graeber. En un breve ensayo que escribió en 2013, que posteriormente se volvió viral y fue el punto de partida de un libro, diferenció entre trabajos que eran genuinamente útiles, como la enseñanza, la medicina, la agricultura y la investigación científica, y el aparente florecimiento de otros trabajos que no parecían servir a otro fin evidente que el de dar algo que hacer a alguien. Graeber se refería a esta última categoría de trabajos, que según él incluía a los abogados mercantiles, los ejecutivos de relaciones públicas, los administrativos sanitarios y universitarios, y los proveedores de servicios financieros, como trabajos de mierda, y los definía como formas de empleo que carecen hasta tal punto de sentido, son hasta tal punto innecesarias o perniciosas, que ni siquiera el empleado puede justificar su existencia. Es como si alguien estuviera ahí inventándose trabajos sin sentido solo para tenernos a todos trabajando, sostenía. Por supuesto, por cada persona que desempeña una actividad que considera un trabajo de mierda, hay otra que desempeña prácticamente la misma y aún así haya satisfacción, sentido y realización en su ejecución. Sin embargo, el hecho de que las encuestas sobre el lugar de trabajo descubran una y otra vez que cada vez más gente está insatisfecha con el trabajo que hace, sugiere que muchas veces esto es un mecanismo para resistir, una característica de una especie cuya historia evolutiva ha estado profundamente determinada por la necesidad de un sentido y un significado. Graeber no fue el primero en advertir la proliferación de trabajos sin sentido en los pujantes sectores de servicios que caracterizan las sociedades postindustriales. En ocasiones, la tendencia a que las burocracias organizativas crezcan se define ahora como la ley de Parkinson, que debe su nombre a Kirill Northcote Parkinson, que la propuso en un irónico artículo que publicó en The Economist en 1955. Basándose en sus experiencias en el servicio colonial, un organismo célebre por su inflada burocracia, la ley de Parkinson establece que el trabajo se expandirá inevitablemente para llenar el tiempo disponible para realizarlo, de manera que las burocracias siempre generarán suficiente trabajo interno para parecer lo bastante ocupadas e importantes como para asegurarse la continuidad de su existencia o su crecimiento sin ninguna expansión correspondiente de su producción. Aunque es evidente que no era la intención de Parkinson al escribir ese artículo, el lenguaje que utiliza recuerda extraordinariamente al que usan científicos como Schrödinger cuando describen la relación entre el trabajo, la energía y la vida. De acuerdo con la ley de Parkinson, para que las burocracias permanezcan vivas y crezcan, deben obtener constantemente energía en forma de dinero y trabajar, aunque, como en el caso de los enérgicos tejedores enmascarados, el trabajo no tenga otra finalidad que gastar energía. p. 422.